Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida. Ahora sí, a todos nuestros campus, Dios los bendiga, en Estados Unidos, México, donde quiera que nos ven, Dios les bendiga y les guarde. Vamos fuerte, vamos a mandarle un aplauso, mándenos para acá un aplauso, ustedes también. Dios los bendiga, que Dios los bendiga y los guarde en esta mañana. Vamos a orar, pero antes de orar vamos a declarar nuestra visión aquí en los campus. Fuerte, sé que allá en los campus siempre están declarando la visión con mucho entusiasmo, con muchas ganas, sé que están avanzando, los felicito. Aquí también estamos echándole ganas en el nombre de Jesús. Ayúdenme, vamos a declarar fuerte nuestra visión, pero con pulmón abierto. Dígalo conmigo, y es ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Dios los bendiga y Dios los guarde en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa, gracias porque nos dejas llegar a este día. No permitas, Espíritu Santo, que tomemos este domingo como un domingo más, ni en nuestros campus, ni en este lugar, ni en nuestras vidas. Que hoy sea un domingo especial, que hoy nuestro corazón esté abierto, que sea buena tierra, donde la semilla de tu palabra lleve mucho fruto, y fruto abundante en el nombre de Jesús. Padre, muévete. Espíritu Santo, pudre todo yugo que pueda impedir que la palabra toque lo más profundo de nuestro ser. Habla, Espíritu Santo, tú obra. Lo que no funcione, que funciona. Lo que está muerto, dale vida. Tú sana lo que está enfermo. Tú haz que funcione y camine lo que debe funcionar. Tú, Espíritu Santo, tú habla a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de tu palabra. Tú ministra a cada uno conforme a su necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén. Dele un buen aplauso. Dele un buen aplauso al Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Quiero compartir una historia muy interesante que está en la Biblia y que les va a ser de mucha bendición. Está en primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. ¿Sí están aquí? Amén. Esta historia es una historia muy interesante. Déjenme platicarles antes de empezar a leer para que entiendan el contexto de esta historia. En los tiempos del Antiguo Testamento, desde hace muchos años atrás, esto es poderoso lo que les voy a decir a continuación, porque sé que muchos no saben esto, pero ahí está en la Biblia. Había escuelas bíblicas, academias donde se enseñaban las escrituras. Esto sucedía desde los tiempos de un profeta llamado Samuel. Es más, voy a ir más atrás, desde un profeta llamado Elí. Había escuelas donde se enseñaba, o academias donde se enseñaba acerca de la voluntad de Dios y donde se preparaba gente para servir al Señor. En el momento en que nosotros vamos a introducirnos a este momento de la escritura, ahorita se sientan, hay varias escuelas que están floreciendo y que están creciendo muy rápidamente en los tiempos de los profetas. Los profetas tenían escuelas y se iban enseñando en esas escuelas. Para los tiempos de Eliseo, todos digan conmigo, Eliseo. Más fuerte, dígalo conmigo, Eliseo. Más fuerte, diga conmigo, Eliseo. Eliseo fue un profeta. Y para los tiempos de Eliseo ya él había heredado de Elías esas escuelas. Y Eliseo, pon atención porque de esto vamos, para que entiendan lo que vamos a leer. Eliseo ya es la cabeza de todas estas escuelas. En estas escuelas, estas academias o escuelas, están yendo personas conocidas como los hijos de los profetas a estudiar a estas escuelas. Y están creciendo tanto
y floreciendo tanto estas escuelas, está llegando tanta gente a estudiar la Biblia para prepararse, capacitarse y servir a Dios, escúchenme bien, que ya no hay lugar para la gente. Así es que tienen que abrir nuevas escuelas, es decir, tienen que abrir nuevas instalaciones. Y en este punto de la historia es donde vamos a leer qué es lo que pasó. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, ahora voy a leer el verso 1 al 7. Dice así: los hijos de los profetas, estos son estudiantes, dijeron al profeta Eliseo, al cabeza, al que estaba encargado de todas estas academias o de estas escuelas: vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga o madera y hagamos ahí un lugar en que podamos habitar, porque ya no cabemos, ya no hay lugar. Y él les dijo: andad. 3. Y dijo uno de los estudiantes: te rogamos que vengas con tus siervos, le dijo al profeta. Y el profeta respondió y le dijo: yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, donde estaba la leña, cortaron la madera o cortaron la leña para hacer más espacio para más estudiantes de la academia o de la escuela. 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Todos digan conmigo: se le cayó el hacha. Más fuerte, diga conmigo: se le cayó el hacha. Pueden gritarlo conmigo fuerte, diga: se le cayó el hacha. Más fuerte, una vez más, aquí en los campus, ¿qué pasó? Se le cayó el hacha. Se le cayó el hacha mientras cortaba o talaba o derribaba un árbol para sacar madera y construir más aulas de clases donde se les iba a enseñar la voluntad de Dios. Y gritó cuando se le cayó el hacha diciendo al profeta: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Le preguntó al estudiante. Y el chico le contestó y le dijo. Entonces le mostró el lugar donde cayó el hacha. Entonces cortó el profeta un palo y echó ahí, en ese lugar, el palo, e hizo flotar el hierro del hacha. Y dijo: tómalo. ¿Qué le dijo? Tómalo y extiende la mano. ¿Y qué sucedió? Y lo tomó. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Están aquí? Amén. Es muy interesante lo que esta historia nos narra. Es sumamente interesante porque entre todo este crecimiento que está habiendo, este florecimiento de estas escuelas de profetas, donde la gente iba a prepararse, y me llama mucho la atención esto, porque al estudiar la historia bíblica encontramos que es muy interesante lo que hoy nosotros estamos haciendo. Eso no lo tenía en mis notas, pero lo voy a decir porque lo siento en mi espíritu. Es muy interesante que nosotros tenemos una academia donde enseñamos, y es muy interesante que lo que estamos haciendo en Castillo del Rey lo hacían desde los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Hay alguien oyendo esto? Ahora entiendo, ¿verdad? Ahora hilo algunas cosas, ¿verdad? Muy interesantes. Y Jesús, siendo el profeta de profetas, él tuvo una escuela, una academia donde entrenó también a gente, a sus discípulos. Eso lo quería dejar como algo ahí, como un paréntesis en su corazón. El punto es que mientras el reino se está extendiendo, el reino está avanzando en estas escuelas de los profetas, hay un chico que voy a concentrar mi atención en él. Y esta semana, mientras leí esta escritura, Dios me mostró varias cosas que les quiero compartir en esta tarde, aunque solo me voy a centrar en una sola. Dice la Biblia que mientras estaban avanzando, construyendo, cortando la madera, dice la Biblia que hay un chico que mientras está cortando la madera y avanzando la obra de Dios, dice la Biblia que él pierde el hacha. En otras palabras, pierde su filo. Se le cae el hacha en el agua y pierde en ese momento el hacha, o bien pudiéramos decir, pierde su filo. Y al momento de perder su filo, ese chico ya no es muy útil, ya no tiene para seguir avanzando. Saben, Dios me mostraba que en la iglesia hay muchas personas que han perdido también su filo, han perdido su hacha. Cuando una persona pierde su filo en su vida, batalla mucho. Ya no es la misma que era antes. Cuando uno mira hacia atrás, su vida espiritual años atrás, cuando tú empezaste, te acercaste a Dios, llegaste a la iglesia,
Tú eras una persona muy apasionada por las cosas de Dios. Tú eras una persona, ¿verdad?, abierta a las cosas de Dios, dispuesta a servirlo. No tenías excusas. Lo que querías era seguir creciendo, avanzando. Estabas apasionado por las cosas de Dios. Pero hay un punto que si uno no tiene cuidado, como este chico, que uno puede perder su filo. Uno puede perder su hacha. Uno puede perder aquello que un día ardía en nuestro corazón. Cuando una persona pierde su filo, todo es más difícil. El matrimonio es más difícil. Hay gente que trabaja desde la mañana como burros hasta en la noche, de sol a sol, y aún así no avanzan económicamente, no avanzan en sus matrimonios, no la ven llegar porque han perdido su filo. Porque no es lo mismo tirar árboles con una hacha con filo que tirar árboles con una hacha filosa. No es lo mismo avanzar el reino de Dios con filo en tu vida que estar el filo embotado en tu vida, hacer las cosas en tu propia fuerza. Por eso hoy quiero dedicar esta mañana a hablarles acerca de cómo recuperar el filo. Cómo uno puede recuperar un hacha cuando se pierde. Cómo recuperar el filo de tu vida espiritual si es que lo has perdido. Hay dos cosas, puede haber más, pero no me voy a concentrar tanto en el problema, sino esta tarde yo me voy a enfocar esta mañana en la solución. Voy a compartir dos cosas para concentrarme más en la solución que en el problema. Y hay dos cosas que quiero decirles que una persona le sucede cuando pierde el filo. Cuando uno pierde el filo de su vida espiritual, hay dos cosas que pasan en una persona. La primera es que pierde, anótelo si está anotando, pierde sensibilidad a la voz de Dios en su vida. Cuando una persona pierde su filo en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su andar con Dios, lo primero que pierde es que se vuelve insensible a la voz de Dios, al toque del Espíritu Santo. Usted puede venir todas las reuniones, todos los domingos, pero ya no siente lo mismo que sentía cuando llegó las primeras veces. No es que cambió el pastor, no es que cambió Dios, no es que cambiaron las Escrituras, no es que cambió el Espíritu Santo, es que uno cambió. Y cuando uno cambia, lo primero que pierdes es que ya no eres sensible a la voz de Dios. Ya Dios te da una orden y ya no la obedeces. Ya Dios nos habla algo y por un oído nos entra y nos sale por el otro. Esa es una señal de que uno ha perdido o está perdiendo su filo en su vida espiritual. Jesús dijo, cuando yo le hablo a este pueblo, dijo Jesús, yo le hablo a este pueblo, pero ellos oyen, pero no entienden. Ven, pero no pueden percibirlo, porque sus corazones se han vuelto duros, se han vuelto insensibles. Hay una escritura en Hebreos capítulo 5, me lo ponen por favor, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Aquí el escritor de Hebreos escribe al pueblo y le estaba pasando lo mismo, habían perdido el filo. Y Dios les habla y les dice estas cosas, les dice, acerca de esto dice, tenemos mucho que decir. Es decir, Dios tenía mucho que hablarle a estos hebreos. Tenía mucho que decirles, mucho que revelarles, mucho que enseñarles. Pero el escritor dice, pero es difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Es decir, este pueblo a quien se le dirigió esta carta habían perdido su filo. Y una de las cosas que les había pasado es que se habían vuelto insensibles a oír la instrucción de Dios y más aún a obedecerla. Es decir, hay una versión diferente a esta que dice, se han vuelto perezosos al oír mi palabra y al obedecer lo que yo les mando. Cuando una persona pierde su filo, algo que le sucede es que ya no oye la instrucción, o la oye pero la deja pasar. Sabe que está mal, sabe que ya no está actuando, ya su vida no es la misma que antes, ya no está creciendo como antes, ya no está avanzando como antes, pero parece no importarle porque su corazón, en su corazón se ha vuelto perezoso para oír lo que Dios tiene que hablarle. Cuando una persona pierde su filo, ya no oye la instrucción, ya no actúa, ya no obedece, ya no actúa en consecuencia cuando Dios le habla. Esto le pasaba al pueblo de Israel, esto le pasaba a los hermanos de la iglesia y esto sigue pasando hoy en la actualidad. Así es que cuando uno pierde su filo, uno se vuelve insensible a la voz de Dios. ¿Hay alguien aquí? Otra cosa que pasa también, anótelo, cuando uno pierde su filo, anótelo, algo que pasa también es que uno pierde la utilidad como instrumento en las manos de Dios. Esto es muy fuerte. Hay más cosas, pero solo quiero mencionar estas dos. Cuando tú pierdes tu filo, cuando una persona pierde su filo espiritual, como el hacha,
uno pierde la utilidad como instrumento en las manos de Dios. ¿Qué utilidad pudiera tener este chico si ya había perdido su filo? ¿Cómo iba a avanzar el reino? Había más atrás en la escritura dice que había más de 50 chicos, hijos de los profetas, que estaban estudiando en la academia de los profetas y también estaban tirando árboles, y estaban talando y buscando madera. Pero este chico había perdido su filo, había perdido su hacha, ya no era útil, no tenía un instrumento. Cuando tú pierdes tu filo espiritual, ya no somos útiles instrumentos en las manos de Dios. Ya no hay utilidad, ya no hay avance, ya no hay fruto en tu vida, ya no estás haciendo nada, Esa es una señal de que uno está perdiendo su filo. Hay una imagen en Apocalipsis muy interesante que dice la Biblia que hay un momento donde Jesús aparece y está vestido con ropas de lino y una corona de oro en su cabeza. De repente, en la imagen de Apocalipsis, aparece un ángel que le grita y le dice: toma la hoz, toma la hoz, toma la hoz y ciega la cosecha. Le grita un ángel: toma la hoz y ciega la cosecha de la tierra. Haz eso. Y dice la Biblia que Jesús toma la hoz y luego ciega la cosecha. Cuando habla de la cosecha, está hablando de las almas de la humanidad, las almas que están en el mundo, que ya está lista la cosecha, la madura, la mies está lista para ser cosechada. De eso está hablando cuando le dice: corta la cosecha, levanta la cosecha. Está hablando de las almas. Pero aquí hay algo interesante. Aquí la hoz en las manos de Jesús se llama la iglesia. Pero si la iglesia pierde su filo, no puede cortar la cosecha. No es útil la hoz si no tiene filo. Si la hoz no tiene filo, no puede cortar la cosecha. Si la iglesia pierde su filo, no hay almas, no podemos ganarlas, será muy difícil. Cuando nosotros tratamos de ganar almas, de alcanzar vidas, estamos siempre cansados, estamos frustrados, decimos que la gente no quiere. Es una señal de que muchas veces hemos perdido el filo. Cuando uno pierde el filo, todo es más complicado, todo es más difícil, no hay filo. La hoz en las manos de Jesús no sirve si la hoz perdió su filo. Cuando tú pierdes tu filo, cuando la iglesia pierde su filo, pierde su utilidad como instrumento en las manos de Dios. Y entonces la iglesia deja de cumplir el funcionamiento que debe cumplir. Mientras Satanás toma la hoz, pero para robar, para matar y para destruir, porque la iglesia perdió su filo y se ha vuelto inútil, es decir, no tiene utilidad. Hoy Satanás tiene la hoz y está secuestrando, está matando, están llegando a los restaurantes y matan a la gente, están secuestrando, cada día hay muertos. Y la iglesia, ¿dónde rayos está la iglesia? Está ocupada la iglesia, tiene mucho trabajo, está cansada, está frustrada, está agotada. ¿Por qué? ¿Porque has trabajado mucho? No, porque perdió el filo. Y cuando pierde el filo, pierde utilidad. Por eso es tan importante tener filo. ¿Hay alguien aquí? Ahora voy a concentrarme en la solución, porque no quiero hablar tanto del problema, sino quiero hablarles de la solución para recuperar el filo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer si he perdido mi filo como este chico? Al leer esta historia, yo encontré varias cosas en esta historia de Segunda de Reyes. Encontré varias cosas que este chico hizo para recuperar su filo y se los quiero compartir. Quiero enfocarme en cómo puedes recuperar tu filo si lo has perdido. ¿Hay alguien aquí? No los oigo. ¿Hay alguien aquí, iglesia? ¿Está despierta? ¿Cómo puedo yo recuperar mi filo? Yo perdí el hacha, yo perdí mi filo. ¿Cómo puedo recuperarlo? Anótelo. Le voy a dar algunas cosas que encontré en esta historia para recuperar el filo. Número 1, la primera cosa que usted puede hacer si ha perdido su filo, número 1, anótelo, es no se condene, pero tome responsabilidad. Anótelo. No se condene, pero tome responsabilidad. El versículo 5 de Segunda de Reyes 6 dice: aconteció que mientras uno derribaba un árbol,
se le cayó el hacha en el agua y gritó: ah, Señor mío, era prestada. ¿Sí están aquí? ¿Amén o no amén? Ahora, póngame atención a lo que le voy a enseñar. Le voy a enseñar algunas revelaciones poderosas y algunas cosas que le van a ayudar. Póngame atención. Lo primero aquí es que usted debe aprender a no condenarse. Si usted perdió su filo, escúcheme bien, no se condene. No entre en esa voz del diablo. El diablo a veces nos quiere condenar, y cuando uno se condena, uno empieza a decir: soy un fracasado, soy una perdedora, estoy acabada, ¿verdad? No tengo remedio. Eso es lo que el diablo quiere que usted escuche. No se condene, pero sí tiene que tomar responsabilidad. O sea, tiene que tomar responsabilidad de que usted tiene que recuperar su filo en el nombre de Jesús. Ahora, póngame atención a lo que le voy a enseñar. Esta es revelación. Este chico que perdió su filo tiene que entender que era un chico que estaba trabajando en la obra de Dios. Es decir, no era un tipo flojo. No era uno de esos que pierde el filo porque no estaba haciendo nada. No. Él estaba con los hijos de los profetas y estaba haciendo la obra. Cuando él perdió su filo, cuando él perdió su hacha. Esto significa, pónganme atención, esto significa que uno tiene que tener mucho cuidado, porque cualquier persona, sea quien sea, podemos perder el filo, podemos perder el hacha, aun cuando estemos en la obra del Señor. ¿Hay alguien aquí? En otras palabras, nadie que está en las cosas del Señor está exento de perder su filo. En mi jornada con Dios, en algún momento de mi vida, yo perdí el filo, pero inmediatamente lo tuve que recuperar, porque es muy peligroso andar sin filo. Porque cuando tú andas sin filo, es abrir la puerta al enemigo, y el enemigo no tiene piedad. El enemigo no es misericordioso como lo es el Señor. El enemigo no es así. Y uno tiene que tener cuidado y tomar responsabilidad de que uno tiene que recuperar su filo en el nombre de Jesús. Ahora, póngame atención a esto. Cuando uno pierde su filo, uno tiene que entender que yo tengo la responsabilidad de recuperarlo. Yo no puedo estar culpando a las demás personas porque yo perdí el filo. Si tú eres de las personas que culpa a alguien porque tú perdiste tu filo, es probable que nunca lo recuperes. No te puedes detener ahí. Es que yo perdí mi filo porque alguien me hizo esto, porque no me gustó aquello. No, tú tienes que tomarlo. Dijo Jesús: nadie te quita el gozo si tú no se lo permites. La Biblia dice muy claro en Efesios, dice: no deis lugar al diablo. Eso significa que el diablo no toma lugar. Significa que yo le doy lugar al diablo. Si el diablo ha tomado lugar en mi vida, es porque yo se lo he dado. Si yo he perdido mi filo, no es porque culpa de alguien que lo perdí, es porque yo lo he perdido, lo he querido perder, y yo soy quien tengo que tomar responsabilidad de recuperar mi filo y volver a esa pasión y a esa entrega que tenía cuando comencé en las cosas de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Eso es muy importante. Cualquier persona puede perder su filo, pero el punto no es si lo has perdido, el punto es que lo tienes que recuperar, que tienes que tomar responsabilidad de hacerlo. Él no culpó al profeta, él no culpó a la persona que le prestó el hacha. Él dijo: yo perdí el filo, se me cayó el hacha, yo la perdí. Así que uno tiene que aprender si quieres recuperar el filo, lo primero que tienes que hacer en el nombre de Jesús es reconocer que si has perdido el filo, lo tienes que recuperar. Yo estaba meditando, ¿por qué razón este chico perdió el filo? ¿Por qué la cabeza del hacha se soltó del mango y cayó? Y hay varias cosas que pensé esta semana mientras meditaba en esta escritura, y una de esas cosas que pensé es que él perdió la cabeza de hierro en el agua porque él quizá fue negligente. No le entiendo, pastor. Un hacha, para que la cabeza de hierro en el hacha esté como está ahora, firme, fuerte, es muy importante que uno trabaje. Cuando va a poner la cabeza del hacha, muchas veces uno tiene que ayudar al mango, a quitarle al mango para que ajuste la cabeza. Una vez que ajustas la cabeza, muchas veces sugieren que uno meta
en la parte de las orillas del hacha donde entró la cabeza, uno pueda meter algunas cosas de hierro también o de fierro ahí para ayudarle a que se amacice, que quede fuerte, que no se caiga. Nunca tomas un hacha y la pones en un lugar caliente o junto a una fogata, porque si es así, la madera se va a empezar es como si se encogiera la madera y entonces la cabeza queda floja. Lo que más se sugiere es que cuando uno tiene un hacha, uno deje el hacha en un lugar húmedo, y si uno va a cortar leña otro día, lo que se recomienda es que la tomen y la pongan en agua para que la madera se expanda y la cabeza del hacha quede firme. ¿Hay alguien aquí? Y este chico había sido negligente con esa hacha, y en un momento la cabeza de hierro del hacha cayó al agua. ¿Saben una cosa? Uno pierde el filo muchas veces por negligencia, porque uno se empieza a descuidar y empieza a dejar de hacer las cosas que uno hacía antes, las cosas que te mantenían con filo, y empiezas a dejar las cosas de Dios para adquirir compromisos con otras cosas, y tu filo empieza a perderse, tu filo empieza a viajar hacia abajo. Y tú crees que al hacer lo otro, dejar esto por otra cosa, tú crees que vas a mejorar, pero empiezas a estar más agotado, a estar más cansado, a estar más frustrado, a estar más pesado. Es como el leñador que quiere tumbar los árboles y el hacha, aunque trabaje tan duro, el hacha pierde y no tiene filo. El hacha no le va a ayudar y va a hacer mucho el esfuerzo que va a hacer y poco los resultados. ¿Hay alguien aquí? Diga conmigo, debo aprender. A ver, dígalo conmigo, debo aprender a tomar responsabilidad de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Está aquí? Amén. La segunda cosa, si perdiste tu filo y quieres recuperarlo, es no sigas fingiendo que todo está bien en tu vida cuando no lo está. Este chico, cuando perdió su hacha, no fingió como que estaba tirando árboles, no fingió. Él reconoció que había perdido su hacha y fue a pedir ayuda. Digan conmigo, a pedir ayuda. Vamos, ayúdenme, vamos iglesia, ayúdenme, diga, a pedir ayuda. A ver, levante su mano derecha, vamos, todos levanten su mano derecha. Vamos, levante su mano derecha, aquí en los campus, diga, tengo que aprender, vamos fuerte, tengo que aprender a pedir ayuda cuando he perdido mi filo en el nombre de Jesús. Sígalo, siga diciendo esto. Debo aprender a dejar ayudarme para recuperar mi filo en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Porque muchas veces, póngame atención, muchas veces pierdes tu filo y sigues fingiendo que todo está bien. Vienes a la iglesia como si nada pasara en tu vida y actúas como si todo estuviera bien, cuando no es cierto. Perdiste tu filo, ya no eres el mismo, no tienes los frutos, no se te ve ya más pasión. En vez de ir para adelante, se te ve que vas para atrás. Pero aquí el punto es que uno busca fingir. Un día Dios le habló a una iglesia llamada Sardis y le escribió a esta iglesia y le dijo, le dice Dios, tienes testimonio de que estás viva, le dice a la iglesia, pero en realidad estás muerta. Tienes apariencia de que estás viva, le dice el Señor, pero realmente estás muerta. Era una iglesia que le gustaba mucho aparentar, pero realmente delante de Dios estaba muerta, no tenía frutos, ya no había evidencias de crecimiento, de avance en su vida. Ella decía que estaba viva mientras la gente lo viera, que fuera a cantar, que fuera a la alabanza, que fuera a la iglesia, pero realmente no había vida. Ya estaba fingiendo cuando realmente estaba muerta. No finjas. Si quieres recuperar tu filo, debes reconocer que necesitas filo, debes reconocer que has perdido tu hacha y que necesitas ayuda y que necesitas que alguien te ayude a recuperar el filo en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Y para eso yo necesito reconocer que necesito ayuda en mi vida en el nombre de Jesús. Si tú quieres recuperar tu filo, deja de aparentar, deja de fingir.
dejemos de engañarnos a nosotros mismos delante de Dios y reconozcamos: yo he perdido mi filo, ya no soy la persona, no soy tan responsable, no soy tan entregado, no me he consagrado, no estoy haciendo las cosas como deben de ser. El problema es que al perder tu filo, tú tienes que meterle más fuerza física a tu casa, a tu trabajo, a tu matrimonio, a tus hijos. Y no va a funcionar. Al menos que recuperes tu filo en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Otra cosa también muy importante es que cuando uno pierde su filo, uno tiene que ir al lugar correcto. Cuando este chico perdió su filo, él no fue a buscar ayuda en no sé quién, él fue directamente al profeta. El profeta representa a Jesús, representa al Espíritu Santo. Cuando uno pierde su filo, uno necesita ir otra vez. Uno necesita ir otra vez a aquel que te puede dar el filo, aquel que te puede afilar, aquel que te puede ayudar. En este caso es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Jesús dijo esto: el que tenga sed, venga a mí y beba. En el último y gran día de la fiesta, Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. El Espíritu Santo es el que, así como este chico fue con el profeta a que le ayudara a recuperar su filo, su hacha, nosotros tenemos que ir al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, a que Dios a través de su palabra y de su Espíritu nos ayude a recuperarnos y a sacar filo para ser útiles y efectivos en el nombre de Jesús, en el matrimonio, con los hijos, en la economía, en la salud, en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Pero necesitamos sacarle filo a nuestra hacha y reconocer que solo el Señor, el Espíritu Santo, nos puede ayudar a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Qué difícil, no sé si les pasa, pero qué difícil es ser papá sin el Espíritu Santo, sin el filo o la ayuda del Espíritu Santo. Qué difícil es. Qué difícil es ser un buen proveedor en la casa sin la ayuda del Espíritu Santo. Qué difícil es tener un buen carácter en nuestro hogar, en nuestra vida sin el Espíritu Santo. Qué difícil es ser efectivo en el ministerio que Dios nos ha encomendado y tener frutos que den evidencia de que estamos haciendo la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Qué difícil es. Pero cuando tenemos filo, las cosas cambian en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ir a la persona correcta. Tenemos que quitar nuestros ojos de las personas. Tenemos que quitar los ojos del hombre. Tenemos que quitar los ojos de aquellas personas que estamos viendo que en vez de ayudarnos a tener filo nos lo quitan. Usted tiene que aprender a poner sus ojos en Jesús. Tiene que poner sus ojos en el Espíritu Santo. Tiene que poner sus ojos en la palabra de Dios. Y Él le va a devolver su filo en el nombre de Cristo Jesús si lo ha perdido. Ahora, me gusta que para recuperar el filo le pregunta el profeta en el versículo 6 y le dice: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde fue que perdiste tu hacha? ¿Dónde fue que perdiste tu filo? El profeta le dice a este chico que perdió su hacha, que perdió su filo, le pregunta y le dice: muéstrame dónde perdiste tu filo para que lo vuelvas a recuperar. Y esta mañana el Espíritu Santo nos pregunta aquí y a todos allá en Estados Unidos y en México y en cualquier parte del mundo que nos ves. Él nos pregunta: ¿dónde perdiste tu filo? ¿Dónde? ¿Cuándo perdiste tu filo? ¿Cuándo dejaste de tener esa pasión que tenías por el Señor? ¿Cuándo empezaste a poner excusas y a poner un chorro de condiciones para servir a tu Señor, que te dio la familia que tienes, la casa que tienes, la vida que tienes, el trabajo que tienes, la iglesia que tienes? ¿Dónde perdiste tu filo? ¿Cuándo fue? Pregúntate. ¿Fue cuando dejaste de asistir regularmente a la iglesia? ¿Fue cuando dejaste de servir y empezaste a poner todo tipo de condiciones?
Fue cuando empezaste a pasar tiempo con ciertas personas que te han ido enfriando poco a poco. Fue cuando alguien te dijo algo, alguien dijo algo de ti o de los tuyos que te lastimó y no los perdonaste y no te has recuperado. Fue en un área de desobediencia a Dios que nunca reparaste con Él. ¿En qué momento o en dónde perdiste tu filo? ¿Dónde? Cuando empezaste a escuchar a ciertas personas que envenenaron tu corazón. Cuando empezaste a ver con los ojos de la carne que siempre aquel hermanito no era tan perfecto como tú querías. Cuando empezaste a ver que a lo mejor te pareció que era mucho el trabajo y entonces no dijiste nada de tu trabajo secular, pero sí te quejaste de la obra de Dios. ¿En qué punto empezaste a perder tu filo? Cuando empezaste a llegar tarde a los cultos, cuando te ibas temprano, cuando ya no alababas, cuando ya no diezmabas, cuando ya se te hacía una carga servir al Señor que te da la vida. ¿En qué punto perdiste tu filo? Él le pregunta, el profeta le pregunta al chico, dime, ¿dónde perdiste tu filo? ¿Dónde perdiste tu hacha para ayudarte a recuperarlo? ¿Dónde perdiste tu filo? Cuando empezaste a ver pornografía, cuando empezaste a desear al hombre que no era tu esposo, cuando empezaste a codiciar lo que los demás no tienen, cuando empezaste a pensar mal de los hermanos, cuando empezaste a encontrar muchos defectos de los demás y no veías tus propios defectos. ¿En qué punto perdiste tu hacha? Cuando empezaron a hablarte palabras a tus oídos que envenenaron tu corazón y dejaste de seguir avanzando y perdiste tu hacha, perdiste tu filo. ¿En qué punto perdiste tu filo? Tienes que ir al punto donde lo perdiste. Tienes que volver a ese punto donde lo perdiste para que lo recuperes en el nombre de Jesús. Yo sé que seguir a Jesús y servirlo no ha sido fácil. Yo voy para 30 años de caminar con Dios. Desde muy joven, que llegué a una pequeña iglesia y le di mi vida a Cristo, mi corazón lo ha roto miles de veces. Y voy a serle sincero, si haberle dicho a Dios sí a ser pastor para dejar mi carrera y mi futuro económico, si yo supiera lo que iba a pasar, quizá yo no le hubiera dicho que sí. Muchas veces me han roto el corazón una y otra, y cuando siento que se está recuperando, llega alguien más y lo rompe. Pero ¿saben qué he hecho? Me he recuperado. He usado la palabra de Dios para bendecir, para perdonar, para en vez de maldecir, bendecir y seguir adelante. Y siempre que me pasa eso, algo que me ha ayudado mucho para tener el filo y mantenerlo y no perderlo, es siempre poner mis ojos en Jesús, no en las personas, porque las personas son barro. Los pastores, los líderes, los hermanos son barro, y ellos tienen humanidad, como ustedes han visto la mía. Pero aquí el punto no es si en algún momento de tu vida vas a ser lastimado. No, lo eres, porque a veces eso permite que uno madure, que crezca, que uno aprenda a amar cuando no es amado y que uno perdone aunque otras personas no merezcan ser perdonados. Eso te hace hacer más como Cristo. Que alguien diga amén a eso. Todos los días vas a tener 1000 excusas para dejar de servir al Señor. Todos los días el diablo tiene una estrategia hacia ti, y es que tú pierdas tu filo y no lo vuelvas a recuperar. Y él te va a dar todos los días 1000 razones para que ya no sirvas, para que ya no llegues temprano, para que ya no vayas a un grupo de amistad, para que no vengas a los eventos, para que no te congregues, para que tengas mucho trabajo en tu trabajo y no tengas tiempo para las cosas de Dios, que estés muy ocupado allá. Es la misma táctica de siempre, es la táctica de Faraón. Quieren servir al Señor, métanles más trabajo para que no tengan tiempo de sacarle filo a su vida. Un punto más antes de terminar. Un punto más o dos y termino. Si tú quieres recuperar tu filo, es muy fuerte lo que voy a decir, pero es real. Tú tienes que hacer un alto de vez en cuando para sacarle filo a tu vida. Sé que quizá lo han oído, la historia del leñador.
Algunos la conocen como la parábola del leñador. Dicen que había una vez un chico que llegó a pedir trabajo hace muchos años en la tala de árboles. No usaban motosierra, era a través del hacha. Y el chico llegó a pedir trabajo y le dieron trabajo. El capataz, así se conoce el poema como el capataz. Dicen que el capataz habló con el chico y le dijo: solo vas a trabajar 8 horas por día. No te vamos a poner ninguna límite de tirar árboles, solo tira, y en la primera semana, después de la primera semana, te vamos a decir cuál es la medida o la cantidad de árboles que tienes que estar tirando. Dice la historia o la parábola, como quieran llamarle, que el chico ese primer día empezó a tirar árboles con el hacha y logró tirar en el primer día, en 8 horas de trabajo, tiró 18 árboles, él solo. Muchos árboles para un solo chico. Pero eso fue la medida. Él regresó, se acercó al capataz, le dijo el capataz: ¿cuántos árboles tiraste este día? Y le dijo: 18. Y le dijo el capataz: wow, te felicito, le dijo, es impresionante lo que acabas de hacer. Y el chico se le queda mirando y le dice: no se preocupe, mañana voy a batir mi récord. El chico se fue y en la mañana él se levantó más temprano que todos los demás leñadores, tomó su hacha y se fue a tirar árboles. Cuando se acabó el día regresó y le preguntó el capataz que si cuántos había tirado ahora. Él le dijo que solo había tirado, de los 16, solo había tirado 8 árboles en todo el día. Él creyó que había tirado 8 árboles porque se había levantado demasiado temprano y había descansado poco físicamente. Le dijo: no se preocupe, mañana voy a tirar lo doble. Otro día regresó el chico, se levantó temprano, descansó, se acostó temprano, descansó, volvió a tirar árboles, y cuando regresó durante todo el día solo logró tirar 5 árboles. Y así sucesivamente hasta llegó el día en que solo tiró 1. Entonces el capataz se le queda mirando y le dice: quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo has dedicado a sacarle filo a tu hacha? Y él dijo: no he tenido tiempo de hacer eso. Estoy muy ocupado para sacarle filo a mi hacha. Y el capataz le dijo: no es que no tengas fuerzas, le dijo. Lo que pasa es que has perdido el filo. Y puedes trabajar todo lo que tú quieras como burro, pero si el hacha no tiene filo, no vas a avanzar. Y muchos de los que estamos aquí hemos perdido el filo como esposos, como personas, como siervos, como hijos de Dios. Lo hemos perdido. No somos los mismos que éramos antes. Uno necesita parar en el día, en la semana, en el mes, en el año, para sacar filo. Pero tú vas a tener que hacer un alto en tu trabajo, en tu vida, para venir y sentarte muchas veces a sacar filo. No para que estés filoso para nada, para que estés filoso, para que salgas de aquí y seas de bendición allá afuera, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Que seamos esa hoz filosa en las manos del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí? Pero tienes que sentarte. Me pasa la lima que tengo ahí. Tienes que sentarte. Muchas veces vas a tener que sentarte y vas a tener que trabajar. Y sacarle filo a tu vida, para que vuelvas a tener la misma actitud que tenías antes, para que vuelvas a tener la misma humildad que tenías antes, la misma obediencia, para que vuelvas a tener ese mismo carácter que tenías antes, esa prontitud para servir. No tantas excusas, no puras excusas, puras quejas y quejas. Allá los sicarios no están poniendo quejas. Allá los asesinos están matando
El diablo está robando, matando y hurtando. En la iglesia estamos cansados ¿de qué? Dime tus frutos, enséñame tus frutos y luego dime que estás cansado. ¿De qué? Si no tiene ni un fruto. ¿De qué? No nos cansemos de hacer No nos cansemos de hacer ¿Y cómo le hago? Necesitamos Necesitamos sacarle filo. ¿Dónde perdiste tu filo? ¿En qué momento? Recupéralo. Recupéralo. Dice la Biblia que el profeta tomó un palo, un pedazo de madera y lo aventó. Y cuando lo aventó, el hierro, la cabeza de hierro, empezó a flotar y a salir. Empezó a nadar. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que muchas veces nuestros corazones se endurecen tanto como el hierro y pierden su filo y se pierden. Pero cuando la madera, que es una sombra del Calvario, cuando uno viene a Jesús, cuando uno pone a Jesús en primer lugar, esa madera, ese Calvario es capaz de hacer que aquel filo que se perdió vuelva a levantarse en el nombre de Jesús y a surgir para la honra y la gloria de Dios y volver a ser útil en las manos de Dios. Dije útil en las manos de Dios. Útil. Me ayudan en la música aquí en los campos. Útil, diga conmigo, útil. Útil. El Calvario hace útil lo que se perdió. Todo aquello que ha sido sumergido o ahogado por el pecado o la frialdad, el Calvario lo hace útil. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esta mañana tú le digas al Señor con tus propias palabras: Señor, aquí estoy. Quiero ser parte de esa hoz. Pero ser una hoz, ser parte de esa hoz, pero filosa en tu reino. No quiero ver cómo el diablo usa su hoz para matar. ¿Y cuántos muertos hubo esta semana? ¿A cuántos asesinaron esta semana? Y preguntar en la iglesia: ¿y cuántos salvaste esta semana? ¿Cuántos se salvaron esta semana? Nadie. Y esta nadie. Y esta nadie. Es más, ni grupo tuve. ¿Dónde está la iglesia? Y esos asesinos andan mate y mate gente, mandando gente al infierno. Iglesia, despierta. 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 Despierta tú que duermes, y el Señor te levantará. Él hará que tu filo salga y vuelvas a ser aquel chico, aquella chica cuya vida es y fue tan bendecida por Dios. Él no te ha dejado por su misericordia, pero Dios tiene más para ti. Dije, Dios tiene más para ti. Dije, Dios tiene más, iglesia. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para tus hijos. Dios tiene más para tu casa. Dios tiene más para tu iglesia. Dios tiene más para tu ciudad. Dios tiene más. No dejes que tu filo se pierda ahí abajo. Ven y sácale filo cada reunión que tengamos aquí, martes o jueves. Tú eras de los que no faltaba los jueves. ¿Dónde estás? Vengo yo los jueves después de tantos años. ¿Dónde estás tú?
Ibas a un grupo, ¿dónde estás? Invitabas, ¿dónde estás ahora? Recupera tu filo. Quiero, si esta tarde tú dices, pastor, yo quiero que Dios me ayude a recuperar mi filo. Tal vez no has perdido totalmente tu filo, estás como yo, pero dices, yo quiero afilarme más. Quiero afilar mi familia, mi casa, porque trabajo como burro y es pura frustración, no veo resultados. Necesitas sacarle filo a tu vida. Hoy le decía a una pareja, si Dios no edifica la casa, en vano es lo demás. Que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Necesitas sacarle filo. ¿Estás listo? ¿Quieres que Dios te ayude a sacarle filo a tu vida? Repito, ¿quieres que Dios te ayude a sacarle filo a tu vida? Iglesia. ¿O nos vamos a quedar mirando cómo siguen matando gente? Yo pregunté, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. Iglesia, vamos a levantarnos. Vamos a empezar a talar almas para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a saquear el infierno y a poblar el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Pero necesita ser un hacha afilada. Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida.